es el comienzo del tema 5. El tema 5 y todos los que siguen, como ya se los había indicado, son el corazón de este curso, es decir, es lo que uno hace cuando uno analiza datos. Cuando uno analiza datos, uno esencialmente lo que hace es estimar parámetros de funciones de distribución de probabilidades y comparar dichos parámetros en varias circunstancias o situaciones. Entonces, este tema, es decir, en este tema lo que vamos a hacer esencialmente, lo que se va a hacer esencialmente es ilustrar los principios generales de los test de hipótesis mencionados en la de las dos clases anteriores, ¿okay? Y van a ser repetidos hasta que se entiendan, ¿okay? Ilustrados en casos específicos, en casos reales, que es el tipo de cosas que uno hace cuando uno analiza datos. Entonces, este tema trata de explicar, o explicar algo que trata, explica la comparación de pares de medias y de varianzas. ¿Okay? La situación muy simple es la siguiente. Supongamos que yo tengo una variable que tiene distribución normal, que tiene por ende una dada media y una dada varianza. ¿Sí? Esto es la distribución normal de la variable x, aquí tenemos probabilidad. La distribución normal de la variable x, aquí tenemos probabilidad. La variable x puede ser las abundancias de un organismo, el peso de una especie, las tasas de ganancia de una empresa, el ingreso per cápita de la población, una variable que tiene distribución normal. Entonces, esa variable que tiene distribución normal es caracterizada, los valores posibles de dicha variable son caracterizados por esta función de distribución de probabilidades, o sea, toda la probabilidad de obtener cualquier valor posible, y para especificar dicha función, nosotros tenemos que especificar o obtener, por las vías que sea, estas dos constantes, estos dos parámetros. De eso se trata. Una vez que conocemos estas dos constantes y estos dos parámetros, o los estimamos, el problema está resuelto. Bien. ¿Se entiende? Entonces, lo que hacemos ahora, o la circunstancia que voy a considerar ahora, es cuando no tenemos una sola distribución, sino tenemos dos. Es la misma variable. Vamos a alargar un poco el eje. Así lo tenemos. Tenemos dos variables, tenemos dos distribuciones, vamos a llamar a esta 2 y a esta 1, para ser muy original. ¿Okay? Cada una de las cuales tiene distribución normal con una dada media y una dada varianza. Esto, por ejemplo, corresponde a la distribución de pesos de los machos de una especie, la distribución de pesos de las hembras de una especie, las tasas de ganancia de las empresas grandes y de las empresas chicas, a cualquier variable continua cuyos valores, cuya probabilidad de ocurrencia de sus valores puedan ser caracterizados por la distribución normal. Entonces, lo que vamos a hacer en este caso es comparar estos aspectos, estas constantes que caracterizan estas dos distribuciones de probabilidades. O sea, lo que vamos a comparar, que es lo que trata este tema, es comparar las medias y de comparar las varianzas. Si de comparar el punto, fíjense que la media es este dibujo, el dibujo rojo y el dibujo negro, son exactamente la misma forma de distribución. Lo único que están es desplazadas, dependiendo si las medias son iguales, estarían totalmente superpuestas, o si son diferentes y una es mayor que la otra. Entonces lo que queremos es comparar esas medias. Y al comparar las medias vamos a poner la respuesta: ¿es el ingreso promedio de los hombres mayor que el ingreso promedio de las mujeres? ¿Sí o no? ¿Es el peso de las hembras menor o mayor que el de los machos? ¿Sí o no? Y poder, en función de nuestras muestras, discernir cuál de las dos situaciones es verdadera. Si los parámetros son iguales o si hay alguna diferencia entre ambos. Entonces, de lo que se va a hablar es de las comparaciones de medias y varianzas, y el primer caso, el más simple y el más general, pero no el único, es la comparación de dos medias de muestras independientes. Luego vamos a hablar de cómo esto se relaciona con algo más general, que se llama, y más redundante, el modelo lineal general. Varios de los temas, los tres temas subsiguientes de este curso, son casos particulares de este modelo general, y yo quiero explicarles cómo corresponden unos con otros. No es nada complicado. ¿Sí? Entonces, la idea entonces, voy a hablar del test de hipótesis para medias poblacionales, porque es lo que uno compara en los test de hipótesis,
para dos muestras independientes. Entonces las hipótesis a comparar son, como siempre, la hipótesis nula, que las medias son iguales, y la hipótesis alternativa, que las medias, por ejemplo, la media del grupo B, el grupo B supongamos los machos, y el grupo A supongamos las hembras, o los hombres y las mujeres, o Maldonado y Rocha, cualquier variable categórica que defina grupos, que una es mayor que la otra. Si una es mayor que la otra, si la media poblacional del grupo B es mayor que la media poblacional del grupo A, por supuesto, lo que está a la derecha se cumple, es decir, que la diferencia entre ambas es mayor que cero. Trivial. ¿Sí? ¿Me siguen? Bien. Entonces, lo que podemos hacer es hacer, para empezar, para orientarnos, un dibujo de las situaciones. Entonces, a la izquierda está el dibujo de cuando las dos funciones de distribución de probabilidades tienen la misma media. Cuando tienen la misma media, las dos distribuciones que tienen la misma forma, tienen distribución normal, se solapan perfectamente. La media, mi dedo medio, corresponde al mismo valor para todas, para las dos distribuciones. En el caso de la derecha, es la situación en la cual la hipótesis alternativa es cierta. Es decir, que la media de una distribución, en este caso la D, pintada en rojo, es mayor que la media de la distribución, la media poblacional para el grupo A. ¿Ok? Entonces, en ese caso, pues si la media del B es mayor que la media de A, hay una diferencia positiva entre ambas, por supuesto, ¿no? Entonces, lo segundo que se hace, ¿okay?, es que se calculan los estimadores de los parámetros en torno a los cuales hacemos las hipótesis. Nuestras hipótesis son sobre las medias poblacionales, en consecuencia, lo que vamos a tener son los estimadores puntuales. Los estimadores puntuales son las medias muestrales. Y las hipótesis que estamos haciendo, fíjense, es con respecto a diferencias de medias. Entonces, yo voy a calcular ahora diferencias de medias y lo que voy a calcular es el error estándar de las diferencias de medias. Existe el error estándar de diferencias, o de sumas, incluso de divisiones y de todo eso. ¿Ok? Y esta es una expresión que ya habíamos encontrado antes, si recuerdan cuando hicimos intervalos de confianza de dos medias poblacionales. Ese fue uno de los últimos ejercicios, uno de los últimos puntos que tocamos en el tema 3. ¿Ok? Que se compone de esto que voy a explicar. Es decir, vamos a mover un segundo para atrás. Esto se compone, en consecuencia, vamos a disectar esa expresión, que es N de A y N de B. Es el tamaño de la muestra del grupo A, el número, por ejemplo, de hombres a quienes les preguntamos su ingreso, y N de B es el tamaño de muestra del grupo B, el número de, por ejemplo, de mujeres o de personas, ¿sí?, del otro grupo a quien les preguntamos su ingreso. Nada más. Entonces, lo que resta por entender es qué significa ese cuadrado, que es una varianza, se llama pool por ser una agregación. Y eso corresponde a esta expresión que ya la habíamos encontrado, que corresponde a una media ponderada de varianzas. ¿Ok? Es decir, valga, es un promedio ponderado de varianzas, y valga entonces la dispersión para volver a recordar esta historia. Miren esa expresión que está ahí a la derecha. Permítanme suponer que tenemos dos tamaños de muestra que son iguales y ambos son iguales a 10. ¿No? Preguntamos el ingreso promedio a 10 personas del grupo A 10 personas del grupo B, o medimos a 10 machos o medimos a 10 hembras. En consecuencia, el numerador, y para cada uno de los cuales estimamos, en otras palabras, la media del grupo B, la media del grupo A, la media muestrales, y en ambos casos obtuvimos que obtuvimos la varianza del grupo B, son muestras. Podemos calcular medias y varianzas sin ningún problema, estadísticos descriptivos. ¿Me siguen? ¿Sí? Y exactamente lo mismo para el grupo A. Ningún problema, eso lo podemos calcular. R Commander lo produce en nada. Entonces, la expresión del numerador, en este caso particular en que las muestras son iguales, son de tamaño igual, sería 10 menos 1, por lo que sea que valga la varianza de A, más 10 menos 1, por lo que sea que valga la varianza de B, dividido 10 más 10 menos
menos 2. Trivial. Ok, ¿y qué? Entonces, ¿qué es esto? Esto sería 9 por la varianza de A más 9 por la varianza de B dividido 18. ¿No? Que es exactamente, obviamente, que es exactamente lo mismo que la media de A más la media de B, perdón, que la varianza de A más la varianza de B dividido entre 2. ¿No? ¿Me sigue? Entonces, S cuadrado de B, esta varianza pool, ¿okay? No es sino un promedio de las varianzas. ¿Okay? Y en este caso específico, es más general que eso, porque es un promedio ponderado, porque está tomando en cuenta el tamaño de la muestra. En este caso específico, en el cual los dos tamaños de muestra son iguales, pues acá vamos a mostrar que esto corresponde a un promedio. Tienen dos números, calculan el valor promedio. Esta expresión más general, esa expresión más general que tienen allí en la pantalla, corresponde a la forma de calcular una media ponderada, no más. Entonces, eso es un promedio ponderado de las varianzas muestrales. ¿Sí? ¿Se entiende? Lo tercero que se hace es que se calcula el estadístico para realizar el test, lo voy a hacer además en el recomando. Ese estadístico es este. ¿Okay? ¿Qué es eso? Es la diferencia de las medias muestrales menos las diferencias de las medias poblacionales suponiendo la hipótesis nula cierta, dividido por el error estándar de esas diferencias. ¿Ok? El segundo término del numerador, si la hipótesis nula es cierta, vale 0. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula era que la media de A es igual a la media de B, o en otras palabras, que la diferencia entre ambos es 0. Si la hipótesis nula, suponiendo la hipótesis nula cierta, esta diferencia vale 0. Es decir, vamos a suponer, como les decía en los test de hipótesis funcionan suponiendo que no hay diferencias entre las medias, que es lo que me gustaría verificar si existe, y luego tratando de ver si los datos permiten mantener esa hipótesis o decir que la hipótesis alternativa es probablemente verdadera. Entonces, bueno, esta de nuevo es el dibujo, el mismo dibujo anterior. La situación en la cual ambas hipótesis, la hipótesis nula es cierta y por ende ambas medias son iguales, o la situación en la cual hay una diferencia entre las medias y por ende una es mayor que la otra. Es hipótesis alternativa, que es lo que realmente queremos probar. ¿Bien? ¿Me siguen? Entonces, eso se traduce en la situación en la cual ambas medias son 0, y esta es la región de rechazo cuando la hipótesis nula es cierta, ¿okay? Y esa es la distribución cuando la hipótesis alternativa es verdadera. Entonces, lo siguiente que hacemos es que comparamos el valor de ese estadístico T mayúscula con un percentil de la distribución T-student, que es exactamente lo mismo que hicimos en la clase pasada. Ahora voy a dar un ejemplo concreto de cómo se hace eso. Y tomamos la decisión, rechazamos o no la hipótesis nula, en fin, esa es la situación. Entonces este test, el test de comparación de dos medias, ¿okay? Tiene varias suposiciones. ¿Okay? Las suposiciones que tiene es que primero la variable que uno está comparando, que uno está midiendo, tiene distribución normal, lo que me permite hacer estos dibujos, si no, no podría. Es una suposición que se cumple en muchos casos, en muchísimos casos, y que podemos verificar. ¿Okay? Que esta variable tiene distribución normal, que la variable, vamos a llamarla de respuesta, tiene distribución normal, que las muestras son aleatorias e independientes, es tremendamente difícil de verificar. En particular el hecho de que sean aleatorias. Y después, que las varianzas son homogéneas.
¿Las varianzas de qué son homogéneas? Las varianzas, ¿cuáles son las varianzas que están acá? Las varianzas dentro de cada uno de estos grupos, dentro del grupo rojo, llamado A, o dentro del grupo negro, llamado B. Que estas varianzas son homogéneas. Son homogéneas quiere decir que son iguales, o por lo menos no muy diferentes. Entonces, al decir que las varianzas son homogéneas, fíjense que ambas distribuciones, la distribución, supongamos que estamos hablando de ingresos, la distribución de ingresos de los hombres es una distribución normal y es una distribución normal en forma al menos, idéntica a la distribución del ingreso de las mujeres. La forma es la misma. ¿Sí? ¿Se entiende? Ambas tienen una distribución normal. Lo que estoy diciendo cuando digo que las varianzas son homogéneas es que el ancho, la heterogeneidad de los ingresos, de los salarios de los hombres y de los salarios de las mujeres es parecida o es casi igual. Entonces, la única cosa en la que pueden diferenciarse estas dos funciones de distribución de probabilidades que pueden es la media. Entonces, en otras palabras, las suposiciones de este test congelan todas las cosas que pueden variar entre estas dos distribuciones, excepto una, la media. Pero en realidad, lo que ustedes están comparando son dos funciones de distribución de probabilidades a través de la comparación de uno de sus parámetros. ¿Me explico? Y para eso, para decir que eso es posible, tienen que congelar o suponer que lo demás no cambia. Que ambas tienen una distribución normal y que la varianza de uno de los grupos es similar o homogénea, en la jerga estadística, a la varianza del otro. Es la varianza muestral. Sí, la varianza muestral que estima esta varianza poblacional. ¿Cómo sabe la varianza muestral antes de saber la media? No, bueno, para hacer el test yo necesito tener datos. Si no tengo datos, nada existe. Entonces, tengo mis datos. Con mis datos, ¿qué es lo que calculo? Calculo el estimador de este parámetro poblacional, o sea, calculo la media muestral, y calculo el estimador de este otro parámetro poblacional, o sea, calculo la varianza muestral. Ambos sabemos, porque estudiamos en temas anteriores, que son estimadores con propiedades óptimas de estos parámetros poblacionales. Por supuesto que no conozco este valor. Por supuesto que no conozco el verdadero valor de esto. Lo que estoy es estimando. ¿Se entiende? Bien. Mira, déjenme hacer un intento a ver si nuevamente en el otro lado de la galaxia hay gente. Ahora no hay nada. Hay que tener mucha paciencia. Te gustaría dártelo a ver si tú tienes un poco más de suerte mientras yo continúo. Disculpa, ¿no? Bueno. Entonces, lo que acaba de aparecer en la parte derecha de la pantalla es exactamente lo mismo que acabo de decir, que la única cosa que diferencia esas dos funciones de distribución de probabilidades son diferencias de media. Ambas tienen la misma forma y ambas tienen el mismo ancho, si desean verlo así, la misma varianza. Gracias. Muy bien. Ok. Entonces, vamos a ver un ejemplo. ¿Ok? Esa es la teoría. Vamos a ver un ejemplo y vamos a ver cómo eso, y voy a repetir paso por paso todo lo dicho anterior, en un caso concreto y utilizando el R Commander para hacer respuestas. ¿Bien? Esto es lo que uno hace concretamente. Bien, entonces, utilizando los datos, ya no me acuerdo si son los del examen o no, no importa. Se desea saber si la concentración de un metal en el suelo es mayor en un sitio llamado A, que es un nombre nada más, que en un sitio llamado B. Entonces, lo primero que uno tiene que hacer antes de hacer ningún test es observar los datos, describirlos. Entonces, ¿qué es lo que uno quiere? Entonces, ¿de qué consta el problema? El problema consta de una variable que vamos a llamar Y,
Si tenemos otra variable al menos que nos indica, bueno, cada dato de qué sitio proviene, del sitio A o del sitio B. Si tenemos otra variable, vamos a llamarla sitio, y esta variable sitio es una variable categórica. Esta variable concentración del metal es una variable continua. ¿Sí? Por eso tiene distribución normal. Por eso vamos a suponer que tiene distribución normal. Bien. Entonces, lo que uno hace típicamente en esos casos es que tiene una serie de datos, una tablita de datos que se parece a algo así, que tiene dos variables. Sitio, vamos a suponer, e Y metal. Entonces, sitio, ya dijimos que tiene dos niveles, porque hay dos sitios, sitio A y sitio B. Entonces aquí dice sitio A. Y aquí tiene el valor de la concentración de metal, cualquiera que sea su número, ¿sí? Después vienen estas son todas las muestras del sitio A, y aquí están todas las muestras del sitio B, con sus valores correspondientes. Ustedes ya vieron datos de este tipo. ¿Bien? Entonces tenemos dos variables, una que simplemente es una variable categórica que indica el sitio o el sexo o la pertenencia de estos datos a una situación, y otra que indica la pertenencia de este otro conjunto de datos a otra situación. ¿Sí? Es una variable categórica, nada más, indica. Entonces con eso uno puede hacer gráficos de este tipo, como los que ya hicimos en su momento y como los que vamos a sin duda volver a hacer, en que cuando uno tiene una variable continua y una variable categórica, hay dos grandes tipos de gráficos que se pueden hacer, que son el diagrama de cajas. ¿Ok? Ustedes saben interpretar los diagramas de cajas, supongo, ¿no? ¿Ok? Y el otro es un gráfico, lo llaman en la jerga de recomando, lo que se llama gráfico de medias, en el cual, fíjense, en el eje X simplemente existen dos valores, porque hay dos sitios, sitio A y sitio B. Ese punto indica la media, y esa barra, la parte superior de esa barra, indica el error estándar o la varianza, dependiendo de lo que uno quiera poner. Entonces, vistos así, fíjense, se ve mucho más claramente en el segundo gráfico que en el primero, parece haber una diferencia de medias. Es decir, los dos puntos, la línea que los conecta, no es una línea horizontal, sino es una línea inclinada. Al ser inclinada, se sugiere que existe una diferencia de medias. Se sugiere, no mucho más que eso. Entonces, además de eso, se pueden calcular estadísticos descriptivos, eso también lo saben hacer, y estadísticos descriptivos por grupos. Esos estadísticos descriptivos por grupos, fíjense, nos dicen que para el sitio A habían 45 datos, para el sitio B habían 25, ¿sí? ¿Lo ven? Y hay esos valores de medias, que son exactamente los mismos que tienen graficados en el gráfico derecho, ¿verdad? Uno da 47,48, el otro da 22,67. ¿Bien? ¿Me siguen? Y después hay otros estadísticos. Fíjense además, aquí tenemos las desviaciones, no están las varianzas, pero no importa, están las desviaciones estándar. Bueno, no son diabólicamente distintas, no son iguales, cierto. No son diabólicamente distintas. ¿Ok? Entonces, aquí quiero hacer un paréntesis para que ustedes desarrollen intuitivamente y entrenen a veces a mirar estas cosas rápidamente. Fíjense, la media de la concentración de metal del sitio A vale 22,6. La media de la concentración de metal del grupo B, del sitio B, vale 47,4. La diferencia de los dos es de casi el doble, ¿no? El doble de 22 da 44. Entonces, yo quiero que me sepan decir que hay un sitio que tiene 50% menos que en el otro, ¿no? De concentración promedio de metal. Hay una diferencia de 50%. Y estas cosas las tienen que ver a golpe de vista. No tienen que de nuevo calcular las cosas perfectamente, pero a golpe de vista. Ustedes pueden calcular la diferencia 47 menos 22, que vale 25. Y dividir 25 entre 47 para
para saber que es 50%, o alrededor del 50%. ¿Se entiende? Obviamente que no es exactamente 50%, pero es eso, es esa intuición que quiero que desarrollen. De saber, de ver estas diferencias y decirme, mire, hay una diferencia del orden del 50% entre los sitios. O que las desviaciones estándar difieren del orden de 25%. ¿Cómo llega a eso? 11, ¿cuánto da? Es 15,4, un poquito menos. O sea, 15 menos 12, ¿ven ahí? 15 menos 12 da 13. ¿Cuánto da 3 entre 15? Un quinto. ¿Cuánto es un quinto? 20%. No es metafísico, ustedes tienen que desarrollar eso. ¿Es 20% o mucho o poco? Bueno, vamos a ver, pero es 20%. No me sirve en concentraciones de metales únicamente, tienen que calcular eso y desarrollarlo. Y entrenarse para calcular. Es calcular las diferencias y dividir por el valor correspondiente y reducir eso a un cálculo simple que uno pueda hacer rápidamente. No me importa si es exacto, es para tener una idea. O sea, había un físico italiano, Enrico Fermi, que ganó el premio Nobel, que era famoso y la gente le encantaba la forma como él enseñaba a sus estudiantes a hacer este tipo de cálculos. Entonces, uno de los cálculos famosos, y aparecen anécdotas en libros de física sobre los cálculos de Fermi. Entonces, Fermi, por ejemplo, le preguntaba, vivía en Chicago, le preguntaba cuántos afinadores de pianos hay en Chicago. El estudiante de física le decía, por supuesto, no tenemos la menor idea de cuántos afinadores de piano puede haber en Chicago. Y dice, no, si ustedes son científicos, ustedes deben encontrar varias maneras de llegar al cálculo. Entonces, él decía, bueno, ¿cuántas personas viven en Chicago? ¿Cuántas personas de clase media o media alta que pueden pagar un piano existen en Chicago? ¿A cuántos de ellos les gusta la música? Estamos hablando de porcentajes. ¿A cuántos les gusta la música? ¿A cuántos de los que les gusta la música tienen piano? ¿Cuántas veces se necesita afinar un piano por año? Y con esas consideraciones, o diferentes combinaciones de esos criterios, el tipo podía llegar a una estimación cruda, pero una estimación de cuántos afinadores de piano había en Chile. Entonces, por supuesto, uno puede verificar si es verdad o no. Tendría que ir a la guía telefónica y empezar a contarlos a todos, saber exactamente cuántos había en Chicago en el momento en que... Pero ese tipo de cálculos simples, uno tiene, que es esto, que yo lo estoy invitando a hacer de una forma más simple, es algo que uno tiene que desarrollar y aprender a hacer. ¿Bien? ¿Se entiende entonces la correspondencia entre lo que está ahí graficado y lo que está aquí, y estos dichos estadísticos descriptivos? Bien, entonces vamos a... Entonces, la variable de respuesta tiene distribución normal, entonces graficamos, déjenme permite graficar las funciones de distribución de probabilidades asociadas. Es decir, aquí está, suponiendo la media, recuerden que una media valía 22 y la otra valía 47, ¿no? ¿Ok? Estos son los gráficos de las dos funciones de distribución de probabilidades asociadas a la concentración de metal del sitio B y del sitio A, y las varianzas corresponden a la varianzas muestrales. Bueno, las varianzas muestrales se estiman las varianzas proporcionales, esta es la situación. Entonces, la pregunta es la concentración promedio de metal del sitio B mayor que la concentración promedio de metal del sitio A? Eso es lo que vamos a buscar. Entonces también definimos una variable, permítanme llamarla Y. Permítanme antes de llamarla Y responder a esto. Hola. Hola. Yo enchufé la cámara. Aquí no tenemos micrófono, así que va a ser muy interesante poder comunicarse con esta gente. Permiso. No sé si ven. ¿Aló? El micrófono me decía que está. ¿Tienes no? No va a ser
Si esto no funciona, no existe en nosotros. Si tienen una computadora, cuando no se paga. Hola. Hola. Sí, lo miramos. Igual la cámara no tiene una luz. También es una lucecita, ¿no? Es muy interesante. Morse. Hola. Ya no se usa. Igual a esa cámara le falta una luz, me parece que no es así. Esta estaba conectada. Sí, pero siempre tiene una lucecita azul. ¿Tú la apagaste? No. Ella se corta. ¿Funciona? Ahí eso hace una luz. Ahí se me olvidó ponerla. Ahí. No creo que la luz, ¿no? La cámara estaba. Antes sí, ahora no. Por eso, igual está la necesidad allá, mejor. Yo creo que si me cae es un video. ¿No es ahí? ¿Tienes que buscar? Sí. Eso parece que para Estético ya había faltado antes y había garantizado que alguien me atendiera a los estudiantes. Sospecho que no hizo nada de eso. no va a pasar de la cámara. Ahora sí.
todo. A lo que lo quiero copiar. 4853. Bueno, ya lo tienes todos. Ahora es de dominio público. El tuyo, por ejemplo. Hola. Hola. ¿Quién es? Estás en cabeza, además. ¿Cómo te va? Ahora sí. Escuchame, ¿sabés que el cable del micrófono acá está cortado? ¿Ustedes tendrán una computadora y ponemos Skype para pasar la voz? Fíjense, Luisa, si no, yo lo que estamos haciendo es filmando y levantamos después el video La cámara ya está filmada. a la página web. Capaz que eso va a ser lo mejor, porque conseguimos para la computadora, se va a pasar la hora, que es como una 10 ya. Dale, y después el miércoles yo quiero creer de que el cable va a estar, pero frente a esa eventualidad, capaz que con la computadora podemos solucionar con Skype. Porque por celular nos va a costar una fortuna la medicina. Sí, va bien. Dale, entonces tienes que la tenga filmada. Dale. Entonces la clase está filmada, va a ser puesta a disposición. Mírenla, léanla y pregúntenme. Y el miércoles esperamos tener esto resuelto, pero nos encontramos con el problema hoy aquí sin poder. Si no tienen otro micrófono que puedan pedirle a otra. Por supuesto que no. No, aquí hay una sola sala y ningún informático. No, el miércoles si nos la esta, capaz que nos podemos cambiar de sala. Esa es otra chance. Esa puede ser. Esa es otra chance. Porque está desde jueves así, pensamos que ya lo habríamos preparado. Bueno, vamos a quedar. Dale, y si no les mandamos por mail si nos cambiamos de sala. Dale. Bien, gracias. Disculpen. Ya todos los hombres de aquí tienen el teléfono de tipo si no recuerdo un modo de un drink de humor a través. Por si no sabían el nombre, se lo pregunté. Yo sí sabía cómo se llamaba, pero era para que completaran el coso. Sí, un poquito de humor a través, o sea, hay que suicidarse. En fin, ¿no? Bien. Entonces, lo que hice, el gráfico que está ahí abajo a la derecha, es que definí una variable que se llama la concentración, la diferencia de concentraciones de metales entre el sitio B y el sitio A. Es una diferencia. ¿Ok? Entonces fíjense que la media de esa diferencia es, bueno, vamos a calcularlo, 25, ¿no? ¿Sí? Bueno. Esa media de la diferencia, y esa varianza es la suma de las varianzas muestrales. Es decir, es lo que hice para hacer ese gráfico, nada más. ¿Okay? Bien, entonces, si las dos distribuciones, la concentración de metal del sitio B y del sitio A en promedio fueron iguales, ese promedio de las diferencias debería estar centrado en 0, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, cada una de estas dos funciones de distribución de probabilidades tiene distribución normal, o suponemos que tiene distribución normal, y lo único que hace que difieran de la otra es la media. Entonces vamos a calcular, en suma lo que tenemos es lo siguiente. Tenemos para el sitio A, tenemos la media poblacional, se conocieron todos los valores de metal en cada uno de las instancias del sitio A. Podremos calcular la media poblacional del sitio A, la varianza poblacional de la concentración de metal del sitio A, sigma cuadrado. Idem para el sitio B. ¿Okay? Si conociéramos el conjunto de todos esos valores en el sitio A y de todos los valores posibles del sitio B, podríamos calcular la media poblacional de las diferencias. Podríamos hacer calcular este sigma de Y. ¿Me explico?
si conociéramos todos los valores posibles de concentración de metal del sitio A y todos los valores posibles de concentración de metal del sitio B, podríamos calcular esta diferencia, que es esta diferencia de media. Y podríamos calcular también esta diferencia de esta varianza poblacional. Esto es a nivel poblacional. A nivel muestral, que es donde vivimos nosotros, con muestras finitas, tenemos nuestra media muestral del sitio A, que depende de los 25 datos que teníamos y de los 40 y no sé cuántos datos que teníamos del sitio B. Calculamos las medias muestrales, calculamos las varianzas muestrales, y con eso tenemos a partir de nuestros tamaños de muestra, y a partir de eso calculamos nuestra media muestral de las diferencias y nuestra varianza muestral de las diferencias. Esto es una promedio de varianza. Entonces, esto estima esto estima esto. ¿Se entiende? Entonces, formulamos nuestras hipótesis, suponiendo la hipótesis, entonces, esta es nuestra situación real, estos son los mismos gráficos que les mostré antes. Lo que quiero que entiendan es que esta forma de formular las hipótesis es en todo idéntica a la otra. ¿Se entiende? Si yo definí Y, una definición, a Y como la diferencia entre concentración de metal en el sitio B, esto, yo definí Y como una diferencia entre dos variables, ¿sí? Entonces, esta segunda forma de plantear las hipótesis es todo idéntica a la primera. ¿Qué es lo que dice la hipótesis alternativa? Que la media de los Y, la media poblacional de los Y es positiva. ¿Qué quiere decir positiva? Positiva quiere decir que como opuesto puede ser positivo si la concentración de metal del sitio B es mayor que la concentración de metal del sitio A. Esa es la única forma en que puede ser positivo. Bien. Y con esto definimos la cuestión de rechazo. Vamos a verlo en un segundo. Entonces, lo segundo es que calculamos, utilizando estas expresiones, calculamos la diferencia de las medias muestrales, y la varianza full y los errores estándar, ¿ok? Y luego calculamos el estadístico T mayúsculo. ¿Ok? Entonces, el estadístico T mayúscula es la diferencia de las medias muestrales menos la diferencia de las medias poblacionales suponiendo la hipótesis nula cierta, que es 0. Si la hipótesis nula cierta, estas dos medias son exactamente iguales. ¿Sí? Dividido por el error estándar de las diferencias de las medias muestrales. ¿Sí? Que se calcula con las expresiones que están aquí arriba. ¿Bien? A partir de eso calculamos el estadístico T mayúsculo. ¿Okay? Vamos a pensar un segundo antes de proseguir. Si la hipótesis nula fuera verdaderamente cierta, es decir, si no hubiera diferencias en las concentraciones de metales del sitio A y del sitio B, ¿cómo ustedes esperarían que fuese este valor T mayúsculo? ¿Qué valores esperarían que tuvieran? ¿Que fuera muy grande, que fuera muy pequeño, que fuera como? Debería ser 0. ¿Ok? Fíjense. Este valor T mayúscula depende de cosas que provienen de nuestra muestra, ¿no? Todo esto y todo esto proviene de nuestra muestra. Esta es nuestra suposición. Estamos calculando esto suponiendo la hipótesis nula cierta. ¿Ok? Entonces, la magnitud de este T mayúscula proviene esencialmente de los valores de nuestra muestra. ¿Okay? Entonces, si nuestras medias muestrales fueran iguales, ¿okay? Fueran iguales o muy parecidas, esta diferencia sería entonces muy pequeña. ¿Me explico? Bien. Le restamos 0, una diferencia pequeña, sigue siendo de la misma magnitud, y esto lo estamos dividiendo. Y esto que está aquí lo estamos dividiendo por la precisión con que estas medias muestrales estiman a la media poblacional. ¿Okay? Bien, entonces obtuvimos un valor de T que es relativamente grande.
¿Ok? Entonces, estas son las funciones de distribución de probabilidades suponiendo la hipótesis nula cierta y suponiendo la hipótesis alternativa cierta. Entonces voy a rechazar para la cola derecha. ¿Por qué? Se rechaza siempre en dirección a la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa, ¿qué es lo que me dice? ¿Okay? La hipótesis nula me dice la hipótesis alternativa me dice que quiere decir que mu de B es mayor que mu de A. ¿No? Entonces, ¿cuándo más probablemente la hipótesis alternativa va a ser cierta? Bueno, cuando haya valores positivos y altos de Y. Los Y recuerden que son estos. ¿Okay? Entonces, por eso voy a rechazar para valores positivos y altos. Bien. Y bueno, es el mismo dibujo de antes. Si la hipótesis nula fuera cierta, las dos funciones de distribución de probabilidades para el sitio A y el sitio B se sobrepondrían perfectamente y los Y serían iguales a 0. Bien. Entonces, después comparamos el estadístico T con un valor crítico proveniendo de la distribución T-student, ¿ok? Y suponiendo la hipótesis nula cierta, entonces uno genera esta función de distribución de probabilidades. Bien. Entonces, uno define, recuerda que uno trabajaba con un nivel de significancia del 5%, ¿no? Recuerda que habíamos hablado de eso. Bien. Entonces, esto que está aquí define el percentil 95, porque define el 5% superior de los datos. Perdón, el 5% superior de esta distribución. Entonces, lo que vamos a hacer es buscar cuánto vale ese percentil 95, que en ese caso nos dice que vale 1 para ese tamaño de muestra, ese número de grados de libertad, vale 1,667. O sea, este valor que está aquí vale 1,667. Entonces, lo que uno hace es que aplica la regla de decisión y dice, es ese valor T mayúscula que calculamos a partir de nuestra muestra, 747, mayor que este 1,667, que este valor crítico. La respuesta es sí, ¿no? Al decir sí, entonces uno rechaza H0. Nosotros pudimos hacer todo este cálculo suponiendo la hipótesis nula cierta. Y miramos en nuestros datos, hay evidencia para mantener esa hipótesis provisoriamente cierta o para rechazarla. Lo que dicen nuestros datos es que nuestros datos son muy extremos. Fíjense, hay un T que es muy grande. Es muy improbable que este valor de T provenga de la situación si la hipótesis nula fuera cierta. Es muy improbable, no es imposible. Es muy improbable. El cuantía, ya que es 0,05, no debería ser 0,95. Podría, pero fíjate que aquí dice cuantil 0,05 y cola inferior falsa. Si hubiera puesto aquí 0,95 y cola superior verdadera, también tendría salido bien. Lo vamos a hacer. Bien. Entonces, la conclusión es que se rechaza H0 y se concluye que hay evidencia suficiente para suponer que μ de Y es mayor que 0, o es significativamente mayor que 0, o de forma equivalente, que la concentración de metal del sitio B es significativamente mayor que la concentración de metal del sitio A. Es decir, nos valimos de nuestros valores muestrales, medias muestrales y varianzas muestrales para extraer una conclusión sobre las varianzas, sobre las medias poblacionales. ¿Medias poblacionales de qué? De la concentración de metal del sitio A y de la concentración de metal del sitio B. Y la misma decisión se mantendría. Esta es una forma que yo hice para calcular otros valores críticos. ¿Sí? Aquí lo hice suponiendo alfa como 0,05, 0,01, 0,005, 0,001. Y en todos los casos, estos valores críticos, fíjense, como más pequeño,
me dio 3,21, en todos los casos es inferior a 7,47. Entonces, aún si hubiera cambiado alfa, mi nivel de significancia hubiera llegado a la misma decisión, en este caso. ¿Ok? Entonces, de hecho, lo que también podemos calcular, y es otra forma de hacer la decisión, fíjense, este es un gráfico de t. Entonces, mi valor 7,47 está mucho más a la derecha, ¿no? Como por acá. Entonces, el valor que deja ese 7,47 hacia la cola es 10 a la menos 10. Un valor mucho más chiquito que nuestro nivel de significancia de 0,05. Entonces, fíjense, está mucho más a la derecha. Este valor crítico de 1,66 deja a su derecha el 5% de la distribución. Este valor de 7,47 deja a su derecha 10 a la menos 10, que es mucho más pequeño que mi nivel de significancia. Entonces, otra forma de tomar la decisión es de comparar si esta probabilidad obtenida por mi valor 7,47 es más pequeño que mi nivel de significancia. Esto lo que quiere decir es que hay una probabilidad de 10 a la menos 10, que no es 0, pero muy pequeño, de 10 a la menos 10, que estos datos pudieran haber sido extraídos de una situación en la cual las concentraciones de metal del sitio A y del sitio B fueran iguales. No es imposible, pero fíjense cuán improbable es. ¿Entienden? No es imposible. Entonces tenemos que tener un umbral para decidir cuándo algo es razonablemente improbable. Y ese umbral de razonablemente improbable es este. ¿Me siguen la idea? Entonces, otra forma de tomar la decisión es que se rechaza la hipótesis nula si el estadístico T define una probabilidad extrema menor que el 0,05, que es esto. Lo vamos a repetir, no se preocupen. Bien. En R comando, ¿okay? Hicimos toda esta salsa para mostrarle cómo se aplican las fórmulas. Bien, ahora vamos a ver cómo se hace esto en R comando. ¿Cómo lo harían ustedes concretamente? Bueno, lo primero que van es a estadísticos, medias y comparación de muestras independientes. El test se llama el test de T, T de Student. Ya les conté de Student de la cervecería Guinness. Entonces, cuando ustedes hacen esto, aquí aparecen dos ventanitas, ¿okay? En las cuales ustedes tienen para seleccionar la variable que les importa, que es la concentración de metal. Supongo que ustedes midieron más de una variable, pero aquí están interesados en comparar la concentración promedio de metal. La concentración promedio de metal en función del lugar, que es esta variable que se llama sitio de lugar. ¿Bien? Entonces, aquí tienen que especificar si ustedes el nivel de confianza que quieren es 0,95, que es lo mismo que decir esto. Y si quieren calcular medias, diferencias, un test bilateral o un test unilateral, ¿cuál de los dos quieren? ¿Okay? Luego, si suponen si las varianzas son iguales o no, eso se los explico más tarde. Ustedes aprietan OK y luego sale cero. Perdón. Entonces, la hipótesis nula es que las concentraciones de metales eran iguales. ¿Okay? Aquí les está proponiendo, miren, alfabéticamente nada más, porque se llamó a un sitio B, A y a un sitio B, él está agarrando el primer sitio alfabéticamente y proponiéndoles calcular la diferencia de A menos B. ¿Okay? Entonces, de acuerdo a las hipótesis como las tenemos dibujadas allá, fíjense que nosotros cuando las tenemos planteadas queremos calcular la diferencia de B menos A. Entonces, en función de esto, bueno, queremos un test negativo. ¿Sí? Hay que hacer la reconversión. Entonces, el resultado de esto es este output. ¿Ok? Acá hay un output. Entonces, para entender este output y poder tomar la decisión, uno tiene que entender lo que yo les expliqué antes. ¿Ok? Vamos por partes. Ok, primero,
¿Qué es lo que se ve acá? Se ve un valor, creo que lo tengo en la animación. Bien. ¿Qué es lo que se ve acá? Se ve este valor 7,47, el mismo que obtuvimos antes. Entonces, simplemente que aquí lo tienen como negativo. ¿Por qué lo tienen como negativo? Porque aquí calcularon la diferencia A menos B, mientras que nosotros habíamos calculado la diferencia B menos A. ¿Sí? ¿Me sigue? Bien. Grado de libertad es, en este caso, es el número, el tamaño de la muestra del sitio 1 más el tamaño de la muestra del sitio 2 menos 2. ¿Okay? 68. Entonces, aquí nos dan también, síganme un segundo, nos dan la media del grupo A, la media de la concentración de metal en el grupo A, la media de la concentración de metal en el grupo B. Ya las teníamos por demás. ¿Bien? Y aquí nos dicen, aquí nos dan un p-valor. Este p-valor es chiquito. Vale 9 por 10 a la menos 11. ¿Recuerdan el p-valor que estimamos nosotros antes, en la diapositiva anterior? 1 por 10 a la menos 10. Eso es, ¿cuál es la probabilidad de obtener un valor tal como ese T747 suponiendo la hipótesis nula cierta? Es muy pequeño. Es muy improbable, pero no imposible. Nosotros lo calculamos, nos dio 1 por 10 a la menos 10, R comanda, lo calculó y le dio, bueno, 9 por 10 a la menos 11, no vamos a discutir, en ambos casos es lo mismo. ¿Bien? ¿Sí? Entonces, ¿qué es lo que hace la gente rutinariamente? Mira desesperadamente, compara este p-valor con el nivel de significancia del 5%. Si este p-valor es menor que el 5%, la gente dice, rechazo la hipótesis nula, que es lo que me permitió hacer estos cálculos. Rechazo la hipótesis nula y acepto entonces la hipótesis alternativa. La hipótesis alternativa es que hay una diferencia de medias de concentración promedio del metal entre el sitio B y el sitio A. Entonces lo que la gente hace, por no molestarse en entender esto, es que compara, mira y se focaliza únicamente en los p-valores. Pero ustedes tienen que ser más inteligentes que eso. Ustedes tienen que sacar todo el jugo de esto. Entonces, ya saben qué es esto y cómo se calcula. Ya saben qué es esto, que es el tamaño de muestra menos 1, el tamaño de muestra del sitio A más el tamaño de muestra del sitio B menos 2. ¿Saben cómo se interpreta esto? Es la probabilidad de obtener este valor 7,47, o sea, esta diferencia de medias, suponiendo la hipótesis nula cierta, es muy probable, pero no imposible. Imposible si esto hubiera sido 0, que no es. Aquí tenemos las medias de la concentración de metal del sitio A y del sitio B. Esto es para ayudarnos a la interpretación. ¿Me siguen? Lo que nos queda aquí es otra cosa que nos da una diferencia, un intervalo de confianza del 95% de las diferencias de medias. ¿Okay? Recordemos, vamos a entender eso. Recordemos que esta variable es la diferencia de medias, es la diferencia de concentración de metal del sitio B menos A. Bueno, aquí lo hicieron al revés. Da lo mismo. ¿Sí? Estoy simplemente poniendo un comentario. Entonces, este intervalo de confianza del 95% va sobre Y, sobre la media de Y. Es este intervalo de confianza, va desde menos infinito hasta menos 19,27. Desde menos infinito hasta 19,27. Lo que he de resaltar, no importa tanto que sea menos infinito, pero lo que he de resaltar es que el 0 no está incluido en el intervalo de confianza. ¿Ven? Los dos límites, el límite inferior y el límite superior de este intervalo de confianza, son negativos. El 0 no está incluido adentro, ¿no? A diferencia de 0, no está incluida en este intervalo de confianza.
Entonces, es muy improbable, pero no imposible, que una diferencia de 0 entre las medias de concentración del sitio A y del sitio B provenga de la situación en la cual la hipótesis no es cierta. No es imposible, es aquí cuán probable es. 10 a la menos 11. No es imposible, pero sí es muy improbable. Entonces tenemos que tener un criterio para decir, bueno, cuando lo improbable es para nosotros, en los hechos, imposible. Ese criterio es 5%. ¿Me sigue? Bien. Entonces, vamos a hacer una cosa. Aquí entro con el segundo punto que quería hablar.